Listo, estábamos estudiando Segunda de Pedro y seguro vamos a estudiar muy bien esa parte de falsos profetas que ya he estado estudiándola esta semana. Pero hoy quería compartir algo diferente, algo diferente. El mensaje de hoy se llama Encuentros con Jesús, ¿vale? Encuentros con Jesús. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 20. Dice: tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez, y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Bueno, nosotros creemos que bíblicamente, y lo hemos visto semana tras semana, Dios elige a personas para salvación, ¿sí? No hay un esfuerzo humano, sino que Él nos elige para salvarnos. Y algunas personas equivocadamente piensan, bueno, si Dios elige para salvar, ¿para qué evangelizar? Y nos dimos cuenta, quienes vinieron el miércoles al taller de evangelización, que evangelizar le quitamos el mito de que es una cosa complicada, extraña. Por eso esta semana, no el miércoles, porque va a jugar Colombia, entonces por seguridad nadie debería estar afuera. Entonces el jueves vamos a hablar acerca de ser llenos del Espíritu Santo, porque se necesita ser llenos del Espíritu Santo para evangelizar. Entonces todo lo contrario, con esta perspectiva bíblica de que Dios nos elige para salvación, no disminuye el fuego evangelístico, sino al contrario, tenemos más fuego para evangelizar. Creemos que Dios ya tiene personas listas para escuchar el mensaje y nuestro deber es comunicar ese mensaje. Ahora, decimos que el tema hoy se llama Encuentros con Jesús. Ahora, les confieso, cambié el tema porque ayer estuvimos precisamente en un taller de padres. Pudimos compartir el evangelio a varias personas y suponía que hoy iba a haber varias personas que no conocían el evangelio. Entonces como que empezar con falsos profetas iba a ser como difícil. Entonces más bien me acomodé aquí. Pero pues considero que es una palabra que todos necesitamos, no solamente las personas nuevas. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta primera parte de Apocalipsis? Como las cartas de Pablo. Solamente que el apóstol Juan le escribe a 7 diferentes iglesias. Esas iglesias pueden representar diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Es decir, cuando estamos muy fieles, muy conectados, pero esta iglesia en particular, que es la de la Odisea, es una iglesia que, como leímos, aparentemente está bien. Porque el Dios de este mundo, ¿quién es? ¿Me lo recuerdan? El Dios de este mundo es el dinero. Entonces dice el versículo 17, tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y no necesitas nada. ¿No creen que este es como el ideal del ser humano en toda la vida, no solo en el siglo XXI? Que uno ya no necesite nada. A que uno diga, pues si no hay contrato este semestre, pues no importa, yo ahí tengo y puedo pagar, ¿cierto? Y tengo varias casas y tengo varias fincas y puedo cambiar de carro, de moto, sin problema. Ese es el ideal, pero hay una confrontación. Dice, pero no te das cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como la canción de Shakira o peor, ¿cierto? Miserable, desdichado, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo así que alguien tiene todo en abundancia? Y la respuesta de Cristo es, mira, realmente eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué impresionante. Ahora, si uno evalúa en el fondo, siempre, digamos, no es como que siempre va a haber un déficit, un desbalance.
Y es que uno a veces siente al observar a la iglesia en general, que se está yendo por un camino incorrecto, ¿sí? Que en el subconsciente de las personas, cuando uno dice la palabra pastor, ¿qué viene a la mente? Uy, nos va a robar. Esa es la verdad, ese es el inconsciente cultural. Y de pronto no lo dicen por falta de historia, sino que al contrario, sobran historias de ese tipo. Videos tras videos de personas manipulando para obtener dinero. Entonces, si uno ve, si un pastor de esos tiene una iglesia gigantesca y tiene jet privado y unción y poder porque manipula a la gente, la toca y se desmaya, entonces uno diría, ese es un hombre exitoso y poderoso. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la verdad, eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque un pastor que toma su autoridad para abusar de cualquier forma, y eso es un abuso, sacarle dinero a las personas es un abuso, pues definitivamente, como algún escritor del siglo XVIII dijo, bueno, necesitamos que haya pastores que se conviertan al evangelio, ¿sí? Porque muchas personas se han convertido a un falso evangelio de la prosperidad y necesitamos que pastores e iglesias se conviertan al evangelio. Esta semana tuvimos una reunión de pastores en la ciudad y un pastor que estimo mucho y que creo es una persona muy enfocada, él me dice, esta temporada ha mostrado el corazón de las personas. Hemos visto personas muy apasionadas por compartir su posición política, pero nunca han sido así de apasionadas para compartir el evangelio. Y era muy chistoso porque él ponía, si tú como pastor dices que te gusta el de acá, malo. Bueno, entonces que te guste el de allá. Otros dicen malo. Si eres un pastor que se mete en la política, eso es malo. Pero si eres un pastor que no se mete en la política, también es malo. Entonces, cualquier cosa es mala. Entonces yo hacía la pregunta a los pastores, podría ser que muchas personas se han acercado a nuestras iglesias porque les hemos comunicado un falso evangelio, un evangelio de prosperidad, de que vamos a gobernar y vamos a poner leyes y vamos a hacer, pero no hemos predicado la verdad de que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios y Cristo murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por los pecados de mi hermano y por mí, no importa si mi hermano o mi hermana tiene una posición política o deportiva diferente, nada puede ser más grande que nuestra unidad como cristianos. Entonces puede ser que la iglesia siempre, de forma general, se encuentre un poco desviada. Y nuestro trabajo como iglesia es constantemente estar corrigiendo el rumbo, estar atentos a la escritura y corregirnos. Ahora, el Señor no solamente habla del problema, porque este mundo es experto en eso, ¿no? O sea, hay gente que vive de exponer los problemas y entender la causa de los problemas y este es el problema, pero muy pocas personas proponen soluciones y muy poquísimas personas implementan las soluciones. Pero el Señor sí. El Señor en el versículo 18 dice, te aconsejo que compres mi oro que ha sido refinado en fuego. ¿Saben qué es eso? Eso se llama dificultad, ¿vale? Un falso evangelio dice que no eres lo suficientemente próspero porque no tienes suficientemente fe o no has ofrendado lo suficiente. El evangelio verdadero sabe que, evidentemente, lo que siembras cosechas, pero te muestra, oye, ¿has rendido tu vida a Cristo? Porque tú puedes hacer los pactos imaginarios que quieras, pero si eres un hombre que no eres generoso, eres una mujer que abusa de la confianza de otras personas, que no cumple con sus responsabilidades, pues nada de esas mentiras van a funcionar. El falso evangelio solo promete prosperidad y salud y bendición. El evangelio verdadero trae muchas veces obras sobrenaturales de Dios, pero también nos acompaña en medio del dolor y nos acompaña aún en medio de la escasez o limitación de recursos. Así que lo primero que dice el Señor es, una persona realmente enfocada puede vivir en medio de dificultades. No dice, ¿por qué Dios? ¿Qué hice yo para merecerlo? Bueno, la verdad, todos nos merecemos el infierno, es lo que dice la Biblia. Todos nos merecemos el infierno. ¿Cómo así? Sí, todos hemos pecado. Y si alguien peca, ¿qué merece? El infierno.
Así que no importa la condición en la que estamos, cualquiera de ellas es mejor que el infierno. Entonces, si tengo algo, es por su gracia y por su misericordia. Obviamente la voluntad de Dios no es que vivamos como, ay, sí, ya soy salvo, entonces el resto no importa, sino que trabajemos duro, seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Ahora, luego de hablar del fuego, dice en el mismo versículo 18, compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y esa ropa blanca es santidad, santificación. ¿Qué es santidad? Nosotros nos equivocamos hace muchos años, o nosotros no, el mundo entero se equivoca, porque dice espiritualidad y santidad es qué tanto yo hago yoga, qué tanto yo soy una persona que medita mucho, o qué tanto soy una persona que ora toda la noche, o soy una persona que lee la Biblia varias veces al año. Eso es, leer la Biblia y orar es algo bueno, pero si somos personas que nos dominan nuestras pasiones, si somos personas que le hacemos daño a otros, que tomamos ventaja de otros en los negocios, si somos personas que tenemos un matrimonio conflictuado o una relación quebrada con los hijos, pues ¿cuál es la espiritualidad de la que estamos hablando? Cuando la Biblia habla de los requisitos pastorales en Primera de Timoteo y en Tito, no dice, bueno, ¿cuántas horas debe orar un pastor? ¿O cuánta Biblia debe leer un pastor? Sino dice que debe ser esposo de, ¿cuántas mujeres? Una sola mujer. Es el requisito, por ahí empieza, ¿sí? Es curioso cómo muchas personas que hoy escriben libros y defienden los valores, sus matrimonios se iniciaron por adulterio, supuestamente siendo cristianos. Entonces es incoherente. Estas son cosas que no podemos permitirnos. La incoherencia. La santidad no es perfección. Aquí en la tierra no la lograremos, pero sí coherencia, sí seguirlo intentando. Y ahí había algo muy interesante, y era que en esa ciudad de la Odisea se vendía un ungüento especial que en la versión Reina Valera se señala como colirio, y era para limpiar los ojos. Y dice, compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. ¿Qué dijimos el miércoles y hace 8 días sobre la evangelización? Muchas veces no evangelizamos porque estamos ocupados, porque estamos inventándonos novelas, porque estamos totalmente distraídos y no estamos enfocados en la cruz. Así que necesitamos, por eso el jueves vamos a hablar de ser llenos del Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo es alinear nuestra visión con la visión del cielo. El Señor nos ha escogido para salvación, por eso dice, yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. O sea que el cambio ¿es o no es posible? Sí es posible. Cuando alguien dice no, no se puede cambiar, está negando el evangelio. Y este es un versículo que se usa mucho como, ay, para los nuevos. No, eso es para todos, porque todos necesitamos de Cristo. 20, te estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y esto habla precisamente de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos exégesis, es decir, se analiza la palabra lleno del Espíritu Santo, no lo muestra como un todo, ¿sí? Como un evento. Es que oré, me caí y soy lleno del Espíritu Santo. No. Dice que es como cuando estamos manejando, estamos sirviendo vasos. Uno de pronto sirve poquito, toma, tiene que volver a llenar. Entonces la llenura implica estar frecuentemente trabajando con el Espíritu Santo para ser lleno. No es un evento, sino es un asunto constante que debemos pedir. Entonces, esto de que Cristo entre y cene con nosotros, ¿cuántas veces ustedes cenan a la semana? ¿Una? Todos los días, ¿cierto? Entonces la cena con Cristo, y ahora Cristo físicamente no está con nosotros, sino ahora está a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y quiero terminar esta parte con los versículos 21 y 22. Dice, al que salga victorioso, o sea, ¿qué está considerando el Señor? ¿Que vamos a perder?
¿Qué considera el Señor? ¿Que no somos capaces de cambiar? No, el Señor dice, puedes salir victorioso. Tienes todo de mi parte para verlo. Le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Es decir, si Él venció, nosotros también podemos vencer. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Que hablando de, no sé, bueno, hoy que está tan de moda el asunto político, ¿qué candidato gana y dice, ay, usted que votó por mí, venga, le va a compartir mi sueldo y hágase aquí a mi lado estos 4 años? ¿Quién? Ninguno, ¿cierto? Nadie. Creo que ni le pueden compartir el sueldo a la esposa. Entonces, pero Cristo, ¿qué dice? Yo lo he ganado todo y no lo he ganado para estar solo, sino que usted esté sentado a mi lado. Ese es un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús no es un evento. El encuentro con Jesús es una constante. Y vamos a ver 2 encuentros con Jesús también. El primero, vamos a ir hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo 8, versículo 5. Esta es una historia realmente, oye, todo el Evangelio es maravilloso, pero esta es una historia que es tan hermosa y sorprende tanto. Leámosla con nuevos ojos. Dice, cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. Hasta ahí, una lectura simple, pero hagamos una lectura profunda. ¿Era un capitán qué? Era un invasor. Vamos a pasarlo al siglo XXI. Un capitán israelita dentro del territorio palestino y se encuentra con un palestino. ¿Le pide el favor? No, usted tiene que hacer esto. Un capitán ruso dentro de territorio ucraniano. ¿Qué le va a decir a un ucraniano? Haga tal cosa, haga la otra. ¿Cierto? Nada más. ¿De qué tenía derecho el capitán romano? De obligar. ¿Recuerdan que Jesús dijo? Ellos tenían derecho a que uno les llevara, o sea, uno iba caminando, no voy para el trabajo, pero el romano le decía, mi hijo, necesito que me ayude a llevar esto 1 milla. 1 milla. Una milla. La pregunta es, ¿el Señor los obligó a caminar la milla? Perdón, ¿el capitán se acerca a obligar a Cristo por el milagro? Porque esa es la teología mentirosa de hoy. Que usted puede obligar a Dios con un pago de una ofrenda. Que usted puede hacer un intercambio con Dios. Pero ¿qué dice este hombre? Este hombre se acerca y le dice, Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el capitán, el centurión? ¿Qué le está pidiendo? Pero a él, a un criado. O sea, este hombre primero se humilla ante Cristo, pero se está humillando por alguien que en teoría él no debería pedir. Si uno ve, el capitán se humilló por su esposo, uno dice, bueno, tiene sentido. Se humilló por sus hijos, tiene sentido. Pero se está humillando por un servidor. Nos llegó el mensaje de José y de Diana. ¿Nos llegó por qué? ¿Por el Violeta? Sí, pero realmente su preocupación es por estar en un lugar sensible y empezar a ver la necesidad mucho más profunda de otros niños. Entonces eso nos muestra que alguien que tiene un encuentro con Jesús no le podemos presentar títulos universitarios, no le podemos presentar escalafón FECODE, no le podemos presentar escalafón Univalle, no podemos presentarle cuentas de ahorros, no podemos presentarle títulos teológicos, corbatas, dinero, sino simplemente rendición.
Y que muchas veces esa rendición no tiene que ser por nuestro ombligo, sino por otros que lo necesitan. La última canción que hicimos en esta mañana era, sí, perdona, Señor, esa gente que no conoce a Cristo. No, sana nuestra tierra, te pedimos perdón por nuestros pecados. La gente que no conoce a Cristo no va a pedir perdón por los pecados de la nación. Somos nosotros, los creyentes, los que necesitamos pedir misericordia por los pecados que cometemos como nación. Somos nosotros. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán contestó, Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que lo seguían, les digo la verdad, nunca he visto a nadie con tanta fe. La fe simple. De pronto abuso de la palabra, pero es que hay que desenmascararlo. No, evangelizar es difícil. Hay que hablar 18 lenguas, hay que le pongan a uno las manos. Quienes vinieron al taller ya saben que evangelizar es algo simple, pero lleno del Espíritu Santo. Y tener fe es algo simple. El romano él entendía su jerarquía. El éxito de los romanos no eran sus armas, otros podían imitarlas. El éxito de los romanos era su logística y su jerarquía, entender cómo podían solucionar problemas de diferentes formas. Y él dice, aquí también hay una jerarquía. Si él dice que así es, así será. ¿Cómo era la casa de un romano? Con un altar a los dioses familiares. Él sabía que había algo equivocado en su casa. Y no era digno de que el Señor entrara allí. Ahora, si era un romano, ¿qué habían hecho sus manos? Derramar mucha sangre. Y sabía que no era digno de que el Señor estuviera allí. Reconocía su indignidad. Y yo creo que eso es algo que como cristianos olvidamos. Nos metemos en la nebulosa de que somos hijos de Dios y olvidamos la parte en que seguimos luchando con el pecado. Pero que Él en su gracia, si dice que lo va a sanar, así va a hacer. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Nunca he visto tanta fe en Israel. ¿Dijo algo así de los maestros de la ley? Nunca, de los que conocían la Biblia, de los teólogos. ¿Dijo algo de sus discípulos así? Uy, yo nunca he visto tanta fe en uno de mis discípulos. No, dijo, nunca he visto tanta fe en Israel de uno que no era israelita, quebrantando el mito hebreo de que la salvación solo era para ellos y demostrando con su llegada que la salvación era para todo el mundo, hebreos y no hebreos. ¿Qué podemos aprender de ese encuentro con el Señor? Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y es un texto extenso, pero quiero que leamos junto, de nuevo con los ojos del Espíritu Santo, con la visión del Espíritu Santo ayudándonos. Lucas 24, 15 al 32. Entonces recordamos antes de leer, empezamos por Apocalipsis. Lo que consideramos como valioso en este mundo puede ser pobreza delante de Cristo. No que tener dinero sea malo, sino tener nuestra confianza y nuestra fe en el dinero. Segundo, primer encuentro con Jesús, el de alguien que entiende autoridad como el capitán romano, que se humilla ante Cristo. Él podía obligar a Cristo a que hiciera algo, pero se humilla ante Cristo. Y además no lo hace por él, lo hace por otro que está sufriendo. Y ahora este segundo encuentro es que Cristo murió. Empiezan las noticias de la resurrección, pero hay dos discípulos que están distraídos y simplemente están siguiendo con sus negocios. Dice Lucas 24, 15. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos.
Ojo con esto, este es el Cristo ¿qué? Cristo resucitado. Si ven cómo a veces leemos la escritura y nos vamos derecho. Estamos diciendo que alguien que está por ahí caminando, de repente el Cristo resucitado está con ellos. Y yo guardo mucho aprecio a esta historia, porque en mi familia, cuando hubo una época hacia el año, bueno, en mi familia no, en Colombia, en el año 95, hoy me da risa que la gente diga que hoy las cosas son muy difíciles y no se acuerden de los 90 en Colombia, en serio. En el año 96, 97 vimos una crisis muy fuerte económica, muy fuerte, y no éramos solo nosotros, miles de familias estaban perdiendo sus apartamentos con el UPAC, no había trabajo, la inflación estaba como nunca se ha visto, ¿sí? Y además sabíamos pues de las guerrillas tomándose ciudades capitales como Mitú, ¿cierto? Y la gente dice, hoy no, hoy es peor. No sé por qué tenemos tan corta memoria. Y estando en eso, siempre llegábamos súper afligidos a la iglesia, los domingos. Ahora, llegar a la iglesia no era como ahora, que bajo del segundo piso, ¿no? Sino nos tocaba coger a veces 2 buses, ¿sí? Con un niño pequeño, un niño ahí mediano, alistarnos, todos bonitos, llegar temprano, que no llegábamos a las 10, llegábamos antes. Las reuniones no eran estas reuniones tan cómodas de 1 hora y cuarto, hora y media y 15 minutos son de recreo, sino eran reuniones larguísimas de 2, casi 3 horas. Y al final, cuando salíamos caminando desde la iglesia a la avenida Suba, que era donde teníamos que tomar la buseta, íbamos felices. Y recuerdo que ese camino de la iglesia a tomar el bus, yo lo llamaba el camino de Emaús. Y recuerdo mucho a mi hermanito caminando por los jardines y con esperanza, a pesar de que las circunstancias no habían cambiado, con esperanza. El último camino de Emaús fue cuando nos dijeron, los vamos a enviar a Uga. Ese fue el último camino de Emaús. Entonces, no se está acercando cualquier persona, cualquier profeta, se está acercando el Cristo resucitado. Dice el versículo 16, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. Y el que se llamaba Cleofas, nombre para sus nietos, respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Jesús dijo, ¿qué quieren decir? Ellos respondieron, nos referimos a todo lo sucedido con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era. Y eso es Jesús. Pues sí, él tiene el rol de profeta, pero Jesús se puede definir como un profeta. Así lo define el Islam. El Islam respeta a Jesús como profeta. Un cristiano, ¿cómo define a Jesús? Como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Dios hecho hombre. O sea que estos jóvenes todavía no habían entendido el Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta a Cristo cuando nosotros todavía no entendemos el Evangelio? Bueno, pues vamos a pasar al versículo 25. Es una respuesta sencilla. ¿Qué dice? Es respuesta de Cristo, no es mía. Pero muchas veces nosotros somos tontos al no entender ni aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Entonces dice, no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer en lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Más adelante, ellos paran y comen y dice el versículo 31, en ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. 32, los 2 hombres dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Jesús hizo algún otro milagro? No. ¿Qué hizo ahora Jesús? Explicó las Escrituras. Ese es un buen encuentro con Jesús.
El Cristo ahora ha resucitado y a través de su Espíritu viven todos los creyentes. Pero ¿cuál es la palabra fiel? La palabra fiel es que tengamos una profetisa que nos diga qué negocios hacer o no hacer. No, la palabra fiel es la Escritura. Y esa es la que tenemos que explorar todos los días. Porque cuando la exploramos de verdad, ¿qué dice? Nuestro corazón va a arder de emoción. Hoy estamos terminando segunda de Tesalonicenses. Es decir, que mañana empezamos con primera de Timoteo. Vamos a terminar muy pronto las cartas de Pablo y cumplir ese objetivo de leer el Nuevo Testamento seguramente en menos de un año. Quiero que vayamos al último encuentro con Jesús. Lucas capítulo 7, en el mismo evangelio donde estamos, pero nos vamos a volver a Lucas capítulo 7. La Biblia indica que Jesús seguramente, no sé si Él resucitó más personas o no, pero la Biblia me dice que Él resucitó a 3 personas, que después volvieron a morir, ¿no? La gran diferencia de la resurrección de Cristo es que Él sigue vivo y que además su muerte y resurrección traen salvación. Pero la resurrección de otras personas solo fueron milagros. ¿Quiénes fueron? Su gran amigo Lázaro, la hija de Jairo, y la hija de Jairo fue ¿qué? Por petición del papá, lo fueron a buscar. Pero hay un tercer resucitado, que no estaban buscándolo, sino que Jesús lo encontró. Dice Lucas 7:12, cuando él llegó cerca de la entrada del pueblo, llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Ahí está la tercera persona, alguien con quien Jesús no tenía nada que ver. Y esos son los encuentros con Jesús. Usted esta semana puede encontrarse con personas que no tenían ninguna razón para encontrarse, ninguna probabilidad para encontrarse, pero usted se los va a encontrar para compartir el evangelio y para ver a Dios obrar con poder. Y dice, la viuda iba acompañada de mucha gente. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, ¿quién eligió a quién? Perdón. Una vez más, Jesús elige a quien va a salvar, Jesús elige a quien va a sanar, es su soberanía porque Él es Dios mismo y nos sometemos a su soberana gracia. Y le dijo, no llores. ¿Quién ha dicho en un entierro, no llores? Nadie, porque nadie puede responder a ese problema, excepto Cristo. Se acercó, tocó el ataúd, los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te digo, levántate. El joven se sentó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su mamá. Ese es nuestro Cristo. Entonces, encuentros de poder. Primero, la cena está servida y la cena es todos los días. Segundo encuentro de poder, el del capitán romano. Olvidémonos de nuestros títulos, acerquémonos a Cristo y sobre todo pidamos por otros. Tercer encuentro, el encuentro de aquellos que estaban distraídos, que no habían entendido el evangelio, pero el mismo Señor desde las Escrituras les mostró la verdad. Último encuentro, el encuentro no solicitado. A diferencia de la hija de Jairo, que le pidieron ir por ella, a diferencia de Lázaro, que era su amigo e intencionalmente fue a resucitarlo, esto no estaba en la agenda. Iban en dirección a algo, se lo encuentran. Él tiene compasión, nos elige para salvación y actúa con poder. Ese es el último encuentro, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra, por su gracia y su misericordia. Señor, te damos muchas gracias porque tú sigues vigente, porque tu evangelio es la verdad. Nosotros muchas veces nos fijamos en cosas falsas, en cosas equivocadas. Estamos tan pendientes de nuestras propias obras, estamos tan pendientes de nuestra propia intuición, pero hoy necesitamos de la palabra de Dios. Hoy necesitamos de esa gracia que tiene el control de todas las cosas. Iglesia, levante sus manos al Señor y dígale, yo quiero cenar contigo todos los días. Estás tú a la puerta de mi corazón para que la cultura de este mundo
me contamina y me hace amar el dinero y me hace ser egoísta, pero al cenar contigo soy santificado. Mis ojos pueden ver otra vez de acuerdo a Cristo. Hoy, Señor, nos acercamos como este capitán romano que renunció a sus títulos para humillarse ante Cristo. Y hoy en esta mañana nos humillamos ante Cristo. Renunciamos a nuestros títulos, renunciamos a nuestros recursos, renunciamos a nuestras experiencias espirituales, a nuestro conocimiento bíblico y teológico para decir nos rendimos a ti y recibimos de tu gracia y de tu poder. Ahora, como aquellos dos distraídos de Emaús que no se les había revelado el Evangelio, pedimos, Señor, que este Evangelio del reino nos sea revelado, que este Evangelio del reino nos sustente, nos ayude, nos guíe. Háblanos a través de tu palabra día tras día. Guíanos, Señor, con tu palabra que es la verdad. Señor, y oramos también como esta viuda a la cual tú miraste como compasión y la elegiste para salvación. Señor, hoy recibimos salvación, hoy recibimos santificación, hoy recibimos de tus cuidados, hoy recibimos de tu gracia, hoy recibimos de tu verdad, hoy recibimos dirección. Espíritu Santo, frente a todo desafío que debamos enfrentar el día de hoy, danos la sabiduría para gestionarlo. Todo lo que enfrentemos esta semana, hoy como iglesia entregamos ese momento de elecciones y lo que venga después para navegar esa temporada con sabiduría. Hoy decidimos que nuestro Rey es Jesús, que nuestro único Salvador es Cristo y nos rendimos a Él. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.